Sin previo aviso, el príncipe William apareció ante el mundo. Con una sola frase, una fractura irreversible destrozó la monarquía. Lo que descubrió en el archivo secreto de su padre no es un escándalo, es una traición que reescribirá la historia. La corona se ha agrietado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, hasta que la presión de la verdad se vuelve incontenible y hace añicos la fachada. El príncipe William apareció ante las cámaras no como un futuro rey, sino como un hombre al borde del abismo. Su rostro, pálido como el mármol de una cripta, y sus ojos, enrojecidos por una vigilia que parecía no tener fin, contaban una historia que el palacio ya no podía ocultar. No hubo aviso previo, ni un comunicado de prensa cuidadosamente redactado, ni el habitual murmullo de los corresponsales anticipando un evento. Solo el heredero al trono, aferrándose a un podio como si fuera el único ancla en un mar embravecido de secretos. Y entonces, con una voz despojada de toda ceremonia, una voz que era más la de un hijo traicionado que la de un príncipe, pronunció las palabras que hicieron que el tiempo se detuviera. Habló de una fractura irreversible, de un punto de no retorno. La frase fue tan absoluta, tan despojada de la ambigüedad diplomática que es el lenguaje oficial de la corona, que incluso los corresponsales más veteranos, acostumbrados a descifrar el protocolo Windsor, quedaron paralizados. Esto no era política, no era protocolo. El peso de sus palabras apuntaba a algo mucho más profundo, a una herida purulenta en el corazón mismo de la familia, una traición que amenazaba con trastocar la línea de sangre. No mencionó nombres, no era necesario. Cuando habló de una verdad enterrada bajo años de deber, cada sílaba era un misil teledirigido hacia el interior de los muros del Palacio de Buckingham, hacia los salones donde se toman las decisiones en un consejo silencioso. Y la omisión más atronadora, el silencio más ensordecedor, fue el de un nombre, Catherine. Su ausencia total en el discurso no fue un descuido, fue un vacío deliberadamente tallado en la narrativa, una señal inequívoca de que ella era, o bien la única persona a la que intentaba proteger de la metralla, o la herida tan profunda, tan central en esta traición, que aún no podía permitirse pronunciar su nombre en voz alta. Fuentes cercanas al palacio susurran que, horas antes, los asesores le habían rogado, casi implorado, que reconsiderara. Se habían celebrado reuniones de crisis, consejos silenciosos en los que las voces de la vieja guardia advertían de la catástrofe. Pero la decisión de William era inamovible, forjada en el fuego de un descubrimiento devastador. Lo que había encontrado, la verdad que lo había empujado a este precipicio, era más grande que la propia institución. Era un veneno que había corrido por las venas de la monarquía durante demasiado tiempo. Esto insistió a sus confidentes más cercanos con una calma escalofriante. Ya no se trataba de la corona, se trataba de su alma. Se trataba de la promesa silenciosa que le hizo a su madre, Diana, la mujer que no pudieron proteger. No permitiría que la historia se repitiera. No con su familia, no con su reina. Para entender la tormenta, hay que volver al silencio que la precedió, a la calma antinatural que envuelve a la realeza antes de que se desate el infierno. Durante meses, la sombra en la mirada del príncipe William se había hecho más profunda, una oscuridad que ni el más brillante de los focos podía disipar. Sus ausencias inexplicables en compromisos oficiales, las sonrisas que morían antes de llegar a sus ojos, todo era un síntoma de una enfermedad que corroía su alma. Los tabloides, con su miopía habitual, lo atribuían a problemas matrimoniales o a la eterna tensión con su padre. Pero la verdad era un cáncer mucho más antiguo, uno que yacía dormido en un cajón cerrado con llave dentro del archivo privado del rey Charles, el llamado Archivo Gris, un depósito de secretos que nunca debían ver la luz. Aprovechando una visita de estado de su padre al extranjero, William usó una llave maestra, un legado de la reina Elizabeth que le fue confiado durante la transición. No era una llave de metal, sino de confianza, y estaba a punto de usarla para abrir una caja de Pandora. Lo que encontró en el archivo gris
No eran simples documentos de Estado, eran cartas privadas, correspondencia personal entre Charles y un jefe de Estado extranjero, el presidente de una república conocida por sus opacas transacciones financieras y su desprecio por los acuerdos internacionales. Hablaban de tierras, de títulos y de activos vinculados a intereses reales personales, no a los del gobierno británico. Eran acuerdos que socavaban directamente las políticas que su abuela, la difunta reina, había defendido con uñas y dientes. Eran alianzas secretas que amenazaban la integridad misma de la monarquía, un pacto con sombras que ponía en jaque la soberanía de la corona. Armado con esta prueba de traición, una prueba escrita con la propia pluma de su padre, William confrontó a los asesores legales del palacio exigiendo respuestas. Pero en lugar de transparencia, encontró un muro de ofuscación, de frases ensayadas y advertencias veladas sobre las implicaciones. Estos hombres no eran consejeros, eran guardianes de secretos, cortesanos de alto nivel cuya lealtad no era al heredero ni a la corona, sino al sistema, a la máquina diseñada para enterrar escándalos y preservar el status quo a cualquier precio. Cada vez que William empujaba, más se aislaba. Las reuniones se volvieron gélidas, las conversaciones con Charles, un desierto de silencio. La búsqueda de un hijo por la verdad se había transformado en una guerra silenciosa contra los fantasmas de su propia casa. Y en esa guerra se dio cuenta de que estaba completamente solo. El pasado había regresado, no como un recuerdo, sino como una orden de ejecución. Lo que comenzó como una investigación silenciosa, una búsqueda solitaria de la verdad, se convirtió en una conflagración. Los pasillos dorados de Clarence House y los salones históricos de Windsor, antes escenarios de ceremonias calculadas, se transformaron en campos de batalla verbales. Los susurros se convirtieron en gritos. Los gritos entre padre e hijo se volvieron tan intensos que, en una ocasión, se ordenó al personal que despejara un ala entera del palacio. El aire, denso y cargado de una tensión invisible, vibraba con la furia de una confrontación que llevaba décadas gestándose. El rey Charles, atrapado entre la institución que juró preservar y los secretos que lo condenaban, le suplicó a William que lo dejara pasar. Le habló de la necesidad del compromiso, de los silencios sobre los que se construye la monarquía, de un pragmatismo que el heredero, en su idealismo, no podía comprender. Pero William se negó. La negativa no fue un acto de desafío juvenil, sino la decisión de un hombre que había visto el precio de esos silencios. La verdad escrita en sangre, el legado de su madre, la mujer que no pudieron proteger, le había enseñado que enterrar una mentira solo la hace crecer hasta que envenena todo a su alrededor. No heredaría un trono manchado con el mismo veneno que destruyó a Diana. En el centro de este huracán, silenciosa y observadora, se encontraba Catherine. Durante años, ella había sido la fuerza estabilizadora, el ancla emocional no solo para William, sino para una familia perpetuamente en crisis. Vio a su marido consumirse, lo vio alejarse de ella y del mundo, adentrándose cada vez más en un laberinto de dolor y revelaciones. En una noche fría, cuando el silencio del palacio era más pesado que nunca, intentó desesperadamente alejarlo del borde del abismo. «Si haces esto», le advirtió, con la voz rota por el peso de lo que sabía, «lo romperás todo. La familia, la confianza del público, todo». Su advertencia no provenía del miedo, sino de una certeza casi clínica. Conocía la fragilidad de la estructura que William estaba a punto de golpear con un martillo. Sabía que la corona, a pesar de su apariencia de poder eterno, era tan quebradiza como el cristal. Pero la verdad, una vez descubierta, se había apoderado de él. No actuaba ya como un príncipe, sino como un padre. Anhelaba que sus hijos heredaran algo más que un título y una fortuna. Quería que heredaran una institución en la que pudieran creer, una corona limpia de las manchas que él había descubierto en el archivo gris. La advertencia de Catherine resonaba con una claridad profética, una premonición de la devastación que se avecinaba, porque la fractura, una vez abierta, no se detendría en las palabras de un discurso.
desencadenaría un protocolo de emergencia, un código de anulación que traería de vuelta a un fantasma del exilio, un fantasma que llevaba en su mano el último testamento de Diana. Justo cuando el anuncio del príncipe William sacudía los cimientos de la monarquía a nivel mundial, un avión sin registro de vuelo aterrizaba en Heathrow bajo un velo de confidencialidad absoluta, una operación ejecutada con la precisión clínica de un servicio de inteligencia. De él descendió una sola figura, el príncipe Harry. Su rostro mostraba el agotamiento de un viaje transatlántico y el peso de una carga invisible que parecía haber envejecido su alma. En su mano sostenía un sobre sellado con el escudo real, un sobre cuyo papel amarillento y cera quebradiza delataban décadas de olvido en alguna bóveda oscura. Era una carta, una reliquia sacada de la bóveda Spencer con la inconfundible y elegante caligrafía de la princesa Diana, pero Harry no había regresado por voluntad propia. Había sido convocado. El discurso de William, un acto de rebelión sin precedentes, había activado la directiva de Sandringham, una cláusula de emergencia raramente utilizada en el protocolo real, un mecanismo de defensa que exige la presencia inmediata en el Reino Unido de todos los miembros de la línea de sangre, incluso aquellos que, como Harry, ya no están en servicio activo. Es un llamado de la sangre, uno que no puede ser ignorado. Fuentes cercanas a Meghan Markle confirmaron que ella se negó a viajar, una decisión que no sorprendió a nadie en el palacio. Temía las ópticas, la narrativa de ser arrastrada de nuevo a un drama familiar que ya le había costado demasiado. No confiaba en las circunstancias y su desconfianza era un reflejo de las heridas aún abiertas. Así que Harry embarcó solo, llevando consigo no solo el fantasma de su madre en forma de carta, sino también el peso de un matrimonio dividido por la desconfianza hacia la corona. Su llegada no fue un regreso a casa, sino una citación. No venía a reconciliarse, sino a responder a una alarma de nivel máximo, una que resonaba en las profundidades de la línea de sangre real. Y mientras él volaba sobre el Atlántico, una pieza más de un rompecabezas que nadie entendía del todo, la vieja guardia del palacio ya se preparaba para contener la amenaza. La princesa Anne y el príncipe Edward, los guardianes de la tradición, los ejecutores silenciosos de la voluntad de la institución, sabían que la llegada de Harry no era una variable, sino un catalizador. Traía consigo el pasado, y el pasado era precisamente lo que el palacio había trabajado tan duro por enterrar. La carta que sostenía en su mano no era solo papel y tinta, era una bomba de tiempo, y el cronómetro acababa de activarse. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la historia venía a desenterrarlos a ellos. La llegada de Harry al Palacio de Buckingham no fue un reencuentro, fue una colisión. Antes de que pudiera llegar a las dependencias privadas, un muro de protocolo y hostilidad se erigió ante él. La princesa Anne y el príncipe Edward, los centinelas de la vieja guardia, le bloquearon el paso en el corredor oeste. El personal, atrapado en el fuego cruzado, describió un tenso enfrentamiento, un muro de los Windsor erigido contra un hijo de la casa. Las voces se elevaron, las acusaciones volaron como dardos envenenados entre los retratos de sus antepasados, quienes observaban la escena con una indiferencia pintada al óleo. La princesa Anne, con la frialdad de acero que la caracteriza, le dijo a Harry que aquello no se trataba de sus emociones, no se trataba de su dolor, se trataba de la supervivencia de la corona. En un gesto desesperado, una mezcla de rabia y súplica, Harry blandió la carta de Diana, exigiendo ver a su hermano. Pero William no estaba allí. Se había retirado a Sandringham, cortando toda comunicación directa, un exilio autoimpuesto para capear la tormenta que él mismo había desatado. Y aquí es donde la tragedia, ya de por sí profunda, se tiñe de una crueldad insoportable. William había querido que su mensaje llegara primero a Harry. Una versión manuscrita de su discurso, una confesión de hermano a hermano, había sido entregada a mensajeros reales con instrucciones estrictas de ponerla en manos de Harry antes de que la noticia estallara. Pero la orden se perdió.
se desvaneció en el laberinto de la burocracia palaciega, o quizás, como susurran fuentes internas, fue deliberadamente interceptada. El resultado fue el mismo. Harry nunca la recibió. Se enteró de la fractura irreversible como el resto del mundo, a través de titulares fríos y notificaciones impersonales en su teléfono a miles de kilómetros de distancia. La traición, para él, fue total y absoluta. No importaba la intención. El daño estaba hecho. Cuando finalmente se encontraron, en un pasillo silencioso y cargado de historia, no hubo abrazos. No hubo palabras de consuelo, solo la pregunta de Harry, un susurro cargado con el peso de años de dolor y desconfianza. Se suponía que debía ser sorprendido de nuevo. William, con el rostro marcado por la culpa, no pudo responder. La tormenta que había desatado ya había crecido más allá de su control y ahora amenazaba con ahogarlos a ambos. El vínculo fracturado entre los dos hermanos, la herida que nunca sanó, acababa de sufrir otro golpe violento, mientras el fantasma de los últimos deseos de su madre se cernía sobre ellos, más pesado y más presente que nunca. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota, quizás para siempre. Mientras el mundo se centraba en el drama de los hermanos, en la colisión de dos mundos marcados por el mismo dolor, otra tragedia, más silenciosa, pero igual de devastadora, se desarrollaba detrás de los cristales del palacio. Apenas visible, Catherine temblaba. Su salud se había deteriorado durante semanas. Un declive silencioso marcado por desmayos, ausencias inexplicadas y días enteros recluida en sus aposentos, lejos de las miradas indiscretas. No era un mal físico, era un agotamiento emocional, el colapso lento del alma de una mujer que llevaba sobre sus hombros el peso de demasiados secretos. Cada conversación nocturna con William se había vuelto más oscura. Cada estrategia susurrada para contener la crisis se disolvía en la desesperación. Lo había soportado todo con la gracia de una futura reina, con la estoica dignidad que se esperaba de ella. Pero hasta los diamantes se quiebran bajo una presión incesante. El punto de ruptura, el golpe final, llegó de la forma más inesperada y brutal. Horas antes del anuncio de William, una mano anónima filtró a la prensa un diario privado perteneciente a Catherine. Las páginas, escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa, revelaban una agonía silenciosa, un pavor creciente ante el colapso que veía venir. Una línea, cruda y sin filtro, se convirtió en el epitafio de una era. Ojalá me hubiera ido antes de que esto nos rompiera a todos. Esa frase, arrancada de la intimidad de su jaula dorada, dio la vuelta al mundo. El dolor de Catherine, un dolor que nunca había expresado públicamente, ahora tenía una voz, y era más fuerte que cualquier comunicado del palacio. Fue entonces cuando otra verdad oculta salió a la luz. La reina Elizabeth, con su legendaria previsión, había establecido estrictos protocolos de protección en torno a Catherine, sabiendo la vulnerabilidad que enfrentaría cuando el foco real se intensificara sobre ella. Eran salvaguardas, un cortafuegos emocional. Pero tras la muerte de la reina, esas protecciones fueron silenciosamente desmanteladas por orden del propio rey Charles. Con la reina desaparecida y Charles reafirmando su control, Catherine quedó expuesta política y emocionalmente. Le había suplicado a William que no hablara, no por falta de fe en su causa, sino porque conocía el precio que pagarían, porque ya lo había visto desmoronarse bajo el peso de descubrimientos que nunca debieron ser suyos. Ahora, mientras la tormenta rugía, se encontraba sola en los rincones desolados del palacio, silenciada no por una orden, sino por un dolor demasiado profundo para las palabras. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio, que lo sabía, la había dejado arder. Y entonces, en la sala privada donde la familia real se había congregado tras el discurso, la princesa Anne entró en la habitación y todo cambió. En un palacio donde el poder se mide en susurros y silencios, su presencia fue un trueno. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse. Camilla estaba congelada, una estatua de porcelana a punto de resquebrajarse. Charles,
Por primera vez en años parecía incierto, un rey desnudo de su autoridad. Los asesores guardaban un silencio temeroso, como si esperaran una ejecución. La voz de Anne no se alzó, pero cortó el aire como un bisturí. 6 palabras fueron suficientes para destrozar el velo de negación que había asfixiado a la familia durante décadas. Esto no es lo que ella quería. Con esa única frase, el ella tácito resonó en la sala con el peso de un fantasma. La reina Elizabeth. El ataque no fue velado, fue directo y letal. Anne apuntó directamente a Camilla y a los altos asesores, a la camarilla que había pasado años aislando a Charles de la disidencia, construyendo un reino de espejos a su alrededor. Los acusó de algo mucho más peligroso que un error político. Los acusó de la distorsión deliberada de la integridad de la línea de sangre de la monarquía. Fue entonces cuando Anne desató su arma secreta. Con una calma escalofriante, reveló la existencia de instrucciones finales inéditas de la reina Elizabeth. No eran simples deseos, eran directivas personales que habían sido selladas y ocultadas incluso al consejo privado. No eran ceremoniales, eran medidas de protección, salvaguardas que la reina, en su infinita sabiduría, elaboró en su último año, cuando su salud declinaba y su confianza en el nuevo régimen, en la nueva reina, comenzó a fracturarse. Anne afirmó, con la certeza de quien posee la verdad, que esas instrucciones fueron deliberadamente enterradas, ocultadas, porque representaban una amenaza directa para aquellos que ahora se beneficiaban de su ausencia, para aquellos que habían reescrito la monarquía por proximidad, no por legitimidad. La sala quedó en un silencio sepulcral, un vacío donde solo se oía el eco de la acusación. La princesa Anne no había iniciado una disputa familiar, había declarado una guerra por el alma de la corona, por la verdad escrita en sangre, por el legado de su madre, y acababa de presentar su primera prueba irrefutable, un testamento que la tumba no había podido silenciar. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y la monarquía se estaba realineando. La acusación de la princesa Anne hizo que la compostura de Camilla, construida a lo largo de décadas de paciente espera, estallara en 1000 pedazos. Lo que siguió no fue un desacuerdo, fue una detonación. Anne, con la precisión de un cirujano, cuestionó abiertamente la legitimidad del lugar de Camilla en la línea de influencia ceremonial. Preguntó, en voz alta, y para que todos la oyeran, si la reina Elizabeth alguna vez aprobó realmente el título completo de reina consorte que desde entonces se le había otorgado. La pregunta era retórica y era brutal, una afrenta directa a la autoridad de Camilla, un cuestionamiento a la propia fundación de su poder. Roja de ira, con el rostro descompuesto por una furia que ya no podía contener, Camilla salió furiosa de la habitación, pero no sin antes lanzar un último dardo, un comentario desesperado sobre ser la única que mantenía unida a la familia. La respuesta de Anne, según testigos presenciales, fue lapidaria, una sentencia pronunciada con una frialdad glacial. Entonces, no es de extrañar que nos hayamos desmoronado. Tras la confrontación, Anne solicitó un momento a solas con William. En un tranquilo estudio real, lejos de las miradas de los cortesanos, sacó un sobre que no había visto la luz en más de un año. Sus bordes estaban gastados, pero el sello permanecía intacto. Llevaba el escudo privado de la reina Elizabeth y había estado bajo la protección de Anne desde el fallecimiento de la monarca, un último deseo confiado a su hija más leal. Se lo entregó a William sin pronunciar una sola palabra. Dentro había páginas manuscritas, reflexiones emocionales, miedos sobre el futuro de la corona y una frase, una sola frase escalofriante que resonó en el alma de William como una campana fúnebre. Si el peso se vuelve insoportable, confía solo en la sangre. Para William fue un momento de claridad desgarradora en medio de la tormenta. Su abuela no solo había previsto la crisis, sino que le había dejado una brújula moral, un mandato que trascendía el protocolo, el deber e incluso los lazos del matrimonio, la sangre, la línea de sucesión, el legado de Diana. Anne no había provocado un golpe de Estado, había iniciado
un ajuste de cuentas. Había trazado una línea indeleble entre la tradición y la máscara moderna que la había distorsionado. Había restaurado la voz de la reina muerta. Y en esa carta, en ese mandato póstumo, yacía una verdad aún más terrible. Una verdad que ni siquiera William, en su peor pesadilla, estaba preparado para afrontar. La verdad sobre el futuro de su propio hijo. El príncipe George, apenas lo suficientemente alto para alcanzar el podio desde el que su padre había sentenciado a la monarquía, se había convertido sin saberlo en el epicentro de la tormenta. Su repentina desaparición de las salidas familiares, sus sonrisas forzadas que apenas duraban un instante, todo cobraba ahora un sentido terrible. La revelación de la princesa Anne, extraída de las directivas finales de la reina, contenía una cláusula oculta en el testamento privado de Elizabeth. No era una sugerencia, era un decreto. Nombraba a George como el recipiente de un tipo diferente de monarquía, una intacta por la corrupción silenciosa y los compromisos que habían erosionado la corona desde dentro. La cláusula detallaba un programa secreto de herencia y tutoría, diseñado para eludir a los cortesanos habituales y colocar a George directamente bajo la guía de 3 personas: el príncipe William, la princesa Anne y una misteriosa figura anónima fuera del aparato real tradicional, un guardián de la sangre. Pero lo que más sacudió al palacio fue la omisión. En las 14 páginas del suplemento manuscrito de la reina no había una sola mención del nombre de Camilla en relación con la próxima generación. No era un olvido, era una exclusión intencionada, inconfundible y condenatoria. Un voto de desconfianza desde la tumba. Camilla, que ya echaba humo por la intervención de Anne, se vio ahora congelada, excluida de otro futuro real. Mientras tanto, Catherine, que había luchado ferozmente para proteger a sus hijos de las maquinaciones de la corte, se negó a entregar a George para cualquier compromiso fuera de su supervisión directa. La tensión pasiva entre las dos mujeres se convirtió en una confrontación abierta. Testigos describieron un intercambio explosivo en los pasillos de Windsor, donde Camilla acusó a Catherine de orquestar una trampa de sucesión, un complot para marginarla, permanentemente escondiéndose detrás de las palabras póstumas de la reina. La respuesta de Catherine fue fría y final, una sentencia de la que no había apelación. Nunca fuiste parte de su plan. La razón de la desaparición de George de la vida pública ahora tenía un sentido doloroso. No estaba enfermo, estaba siendo protegido. Poco después, en una ceremonia silenciosa en una de las capillas privadas de Elizabeth, la princesa Anne cumplió los deseos de la reina. Le entregó a George un artefacto simbólico, una reliquia transmitida a través de las líneas de sangre reales, que se dice que solo se entrega cuando el futuro de la corona debe ser protegido a toda costa. El objeto permanece en secreto, pero su significado era claro. George era ahora más que un niño. Era el símbolo de lo que aún podía salvarse, la última esperanza de una monarquía en guerra consigo misma. Con la autoridad moral conferida por las últimas voluntades de su abuela, el príncipe William hizo su siguiente movimiento, el más audaz y despiadado de todos. En la Galería Real, no para honrar la tradición, sino para reescribirla, anunció la Orden de Reajuste Real. No fue un símbolo, fue una purga, una directiva arrolladora, firmada y sellada con la furia de un rey vengador que reestructuró la jerarquía ceremonial y eliminó formalmente a Camilla de cualquier posición de influencia vinculada a la próxima generación de herederos. Su nombre no fue degradado, fue borrado, omitido de las listas, tachado de los documentos que una vez le prometieron un legado entre los futuros gobernantes de Gran Bretaña. Era un acto de aniquilación histórica. En el momento en que el decreto fue leído en voz alta en los salones de mármol de Windsor, el rostro de Camilla, según testigos, se convirtió en piedra, pero detrás de sus ojos se desataba una tormenta que ya no podía contener. El personal leal a ella, aquellos que habían ascendido a su sombra, renunciaron en protesta, algunos en silencio, con una dignidad rota, otros dando portazos que resonaron como disparos en los pasillos silenciosos, pero muchos más se quedaron, y en el silencio de sus corazones aplaudieron.
Durante años habían caminado sobre cáscaras de huevo, navegando una estructura de poder que favorecía la apariencia sobre la verdad. Ahora, la dinámica había cambiado. El poder se había realineado. La princesa Anne, el príncipe Edward y Catherine formaron un frente unido, una alianza forjada en la crisis. Su coordinación, sutil al principio, se había vuelto meticulosa y letal. Pero el silencio del rey Charles fue la señal más fuerte de todas. Observó las consecuencias desde un balcón privado, sin pronunciar palabra, sin levantar una mano en defensa de su esposa. ¿Fue shock, culpa o una aprobación tácita? ¿El alivio de un hombre finalmente liberado de una carga que nunca supo cómo llevar? Nadie podía decirlo, pero su negativa a intervenir dejó a Camilla completamente expuesta. Una reina consorte solo de nombre, despojada de aliados y negada un legado. El poder que una vez había reclamado con tanta astucia, ahora se le escurría entre los dedos como arena. Poco después, fue escoltada fuera del ala este del palacio por la Guardia Real. Sus tacones resonaban en la piedra fría, un eco solitario en un palacio que ya no era su hogar. Su rostro, surcado de lágrimas, era la imagen de la derrota absoluta. No era el exilio, todavía no, pero era lo más cerca que la monarquía había estado de repudiar públicamente a su propia reina. Fue una purga simbólica, ejecutada no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza imparable de la historia. Y en medio del caos, cuando parecía que no quedaban más secretos por desenterrar, alguien sacó de un almacén real una caja polvorienta, olvidada por el tiempo, que había pertenecido a la reina. Dentro había una cinta de cassette rota. Un anacronismo, nadie esperaba que funcionara. Pero cuando el audio distorsionado, un siseo fantasmal, cobró vida, la habitación se congeló. La voz de la princesa Diana, suave, deliberada e inquietante, atravesó el tiempo como un acto final de desafío. Nunca confíes en una corona que olvida sus raíces. La grabación era corta, pero devastadora. Diana hablaba no solo como una madre, sino como una mujer rodeada de traición, insinuando fuerzas dentro del palacio que habían manipulado su vida y distorsionado su verdad. Nunca dio nombres, su astucia era demasiado grande para eso. Pero su tono cambió, se endureció, al hablar de aquellos que creía que algún día darían forma al futuro de sus hijos. Una línea, una sola línea, destacó como un relámpago en la oscuridad. Si alguna vez reescriben tu lugar, que sepas que empezó con ella. Para William, no había duda de a quién se refería ella. En esa frase, cada ilusión a la que todavía se aferraba, cada intento de justificar el pasado, se derrumbó. Se derrumbó al escuchar la voz de su madre, una voz que no había oído en décadas, hablándole desde la tumba. El dolor no estaba solo en el mensaje, estaba en su momento. Era la confirmación final de que cada decisión dolorosa que había tomado, cada puente que había quemado, estaba alineado con la verdad no expresada de su madre. Era su bendición y su maldición. No se guardó la cinta. En un acto de confianza absoluta, se la entregó a la princesa Anne, la defensora más feroz de su madre, la guardiana de su legado. Esa noche, la grabación se reprodujo en una tranquila sala de estar en Windsor. Presentes estaban George y Charlotte, sentados junto a su tía abuela, quien les explicó que lo que estaban a punto de escuchar no era para el mundo, sino para ellos, para su sangre, para su futuro. Mientras la voz de Diana llenaba la habitación, la historia se plegó sobre sí misma. Una madre, muerta hace mucho tiempo, acababa de reclamar su lugar en una monarquía que nunca se le permitió moldear. La noticia de la cinta, inevitablemente, se filtró a la prensa. La respuesta del público fue una explosión de dolor y rabia contenida, una efusión no vista desde el funeral de Diana. Vigilias espontáneas aparecieron en las puertas del palacio, velas ardían por una mujer que el mundo nunca dejó de llorar. La gente lloraba no solo por lo que se había perdido, sino por lo que, finalmente, se había escuchado. El fantasma de Diana había regresado, no en los titulares, sino en sangre y en sonido. Y esta vez venía a reclamar el trono. Tras días de un silencio ensordecedor, un silencio que zumbaba con la energía de una tormenta contenida, el rey Charles
Finalmente dio un paso al frente. Se dirigió a la nación, pero no lo hizo desde el trono ni con el manto de un gobernante. Lo hizo desde la desnudez de un hombre derrotado, con el peso insoportable del arrepentimiento de un padre sobre sus hombros. La nación, el mundo entero, esperaba una defensa, una justificación, una reafirmación del poder de la corona. Lo que obtuvieron fue una confesión. En un discurso de emergencia, sin pompa ni circunstancia, su voz temblaba. No por la edad, sino por la culpa, por el cansancio y por la terrible comprensión de que la institución que había jurado defender había, en el proceso, destruido lo único que importaba: su familia. No fui lo suficientemente fuerte para mantener unida a la familia, admitió, mirando directamente a la cámara, a los ojos de millones de personas. Sin banderas, sin un fondo regio, sin el escudo de armas para protegerlo. Solo un hombre, despojado de excusas, exponiendo las líneas de fractura entre la paternidad y la monarquía. Reconoció sus fracasos, no solo como soberano, sino como esposo que dejó que el fantasma del pasado envenenara el presente, y como padre que observó, impotente, cómo sus hijos se distanciaban en un océano de silencio y dolor no expresado. Entonces llegó el momento que paralizó al reino, el momento que ningún conocedor de la realeza podría haber predicho. El rey Charles se ofreció a dar un paso atrás indefinidamente de sus deberes reales, no como un gesto simbólico, sino como una abdicación de facto, un medio para despejar el camino hacia la restauración. El mundo ha cambiado, dijo, sus palabras resonando con una humildad nunca antes vista, y la corona debe cambiar con él o no ser en absoluto. Y en su acto final de contrición, anunció que restablecería formalmente los últimos deseos inéditos de la reina Elizabeth como protocolo real oficial, cada documento suprimido, cada directiva sellada, cada verdad enterrada, guiaría ahora el próximo capítulo de la institución. La voz de Elizabeth, ya no silenciada por la ambición y la tradición, volvería finalmente al trono que dejó atrás. Dentro del palacio, las reacciones fueron divididas. Algunos lo llamaron una rendición, una traición a todo lo que la monarquía representaba. Otros, en un susurro, lo llamaron el acto más valiente y honorable de su reinado. El rey, al final, había elegido ser padre. Las últimas palabras del rey Charles no fueron las de un monarca, sino las de un hombre en el final de su historia. Que el futuro sea de ellos, no mío. Con esa frase, grabada a fuego en el alma de la nación, no renunció a la corona por completo, sino a algo mucho más pesado, al poder de controlar su dirección. Se apartó del legado que había heredado y se adentró en la humildad, en el duelo, en la aceptación final de que la era que él representaba, con sus secretos y sus silencios, había llegado a su fin. El escenario real estaba reiniciado. Mientras las cámaras se apagaban y un silencio antinatural volvía a caer sobre el palacio de Buckingham, el mundo supo que la monarquía, esa institución que se enorgullecía de su inmutabilidad, nunca volvería a ser la misma. La fractura irreversible de la que habló William, el cataclismo que todos temían, no había destruido la corona. La había forzado a renacer de sus propias cenizas, purgada por el fuego de la verdad escrita en sangre, la verdad por la que Diana había luchado y, en última instancia, muerto, finalmente había reclamado su lugar. El fantasma que había rondado los pasillos de Windsor durante décadas ya no era un espectro, era una presencia soberana. La monarquía había sido protegida, sí, pero su paz se había roto para siempre. Las viejas certezas se habían hecho añicos, y las heridas, aunque ahora expuestas a la luz, tardarían generaciones en sanar, y en el silencio que siguió a la tormenta, una verdad persistía, más poderosa que cualquier decreto o protocolo. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, puedes borrar su nombre de los registros, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez el trono le pertenece. La guerra, por el alma de la casa de Windsor, había terminado, pero la sanación de las heridas apenas comenzaba. El futuro de la monarquía
ya no descansaba sobre los cimientos agrietados del pasado, sino sobre los hombros de una nueva generación. Una generación liderada por un rey en espera, una reina silenciosa y sus hijos, quienes habían aprendido de la manera más dura que la confianza debe ganarse, no heredarse. Habían aprendido que el legado no se encuentra en las joyas de la bóveda real, sino en la integridad de sus acciones. Porque al final, la historia, esa cronista implacable, no recuerda quién llevó la corona, recuerda quién se la ganó.